buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El desempleo sigue cediendo. El DANE reveló que en septiembre la desocupación bajó al 12,1%, la mejor cifra en pandemia, frente a más del 15% que había registrado un año atrás. Veremos los detalles de este informe y el análisis con una experta del Scotiabank Colpatria. Tasas de interés subieron más de lo esperado. El Banco de la República ordenó un nuevo incremento en la tasa de intervención, pero también elevó y de manera muy importante las proyecciones sobre el crecimiento y la inflación para nuestro país. Haremos un análisis con Juan Pablo Espinosa, gerente de Investigaciones Económicas de Bancolombia. Herencia gastronómica de la pandemia. En el último año nació en el país un nuevo concepto, un nuevo negocio, las llamadas cocinas ocultas. Juan Fernández nos cuenta cómo van este tipo de restaurantes y cuáles son los casos más llamativos. Todo en La Movida Empresarial. Comenzamos esta emisión hablando del desempleo en el país, que se dio en septiembre de este año al caer a niveles del 12,1%, mucho menos del 15% registrado en el mismo mes del año pasado. Jacqueline Piraján, economista del Scotiabank Colpatria, nos cuenta las cifras más importantes y lo que esto significa para el mercado laboral. Veamos. El día de hoy el DANE publicó datos relevantes en materia de mercado laboral. Encontramos una reducción en las tasas de desempleo, tanto nacional como urbana. Para la tasa de desempleo nacional encontramos un registro del 12,1% y para la zona urbana del 13%. Ambas son los mejores registros de tasa de desempleo que hemos tenido desde el inicio de la pandemia, pero todavía son superiores más o menos en 2 puntos porcentuales a lo que teníamos antes de este impacto del coronavirus. En términos de empleo, encontramos que las ganancias de empleo durante el mes de septiembre fueron mucho más moderadas de las que teníamos en los meses pasados y de hecho si comparamos esas ganancias mensuales de empleo, encontramos que es la generación más débil que hemos tenido desde el inicio de la pandemia. Importante resaltar acá que son los sectores que se benefician de la movilidad los que más están aportando a esa recuperación. Cosas como por ejemplo el comercio, los servicios en restaurantes y también las personas que apoyan en servicios domésticos son los que están impulsando esta recuperación del empleo. Y si nos comparamos frente a lo que era el escenario previo al COVID, todavía nos queda bastante por mejorar en los puestos de trabajo asociados a hoteles, a educación y algo del sector de agricultura que por la coyuntura actual del clima está encontrando algo de dificultades para la generación de puestos de trabajo. Importante resaltar que la informalidad también subió durante el mes de septiembre y es que en medio de esta movilidad las actividades de rebusque y cuenta propia son las que están aportando esas ganancias en los puestos de trabajo y eso puede generar alguna preocupación en la medida en que este trabajo puede tener una menor acceso a los servicios sociales como por ejemplo de salud y también de contribución a sistemas de protección social y eso pues de mediano plazo es una preocupación. Estamos a 500.000 empleos de volver al nivel de ocupación que había antes de la pandemia. Pero otro tema clave hoy fue la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República que decidió incrementar por segundo mes consecutivo sus tasas de interés. El alza fue mucho mayor a la esperada por varios analistas del mercado. También subieron las expectativas frente al crecimiento económico para este año, pero también frente a la inflación. Veamos. Por mayoría de 5 votos a 2, se incrementó la tasa de interés en 50 puntos básicos, llevándola a 2,5%. 2 miembros votaron por un incremento de 25 puntos básicos. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. La actividad económica continuó recuperándose a un mayor ritmo de lo esperado. El crecimiento económico refleja el fortalecimiento de la demanda interna, cuya dinámica ha sido favorecida en gran medida por la política monetaria, fiscal y regulatoria implementada desde inicios de la pandemia. Sobre esta base, se revisaron al alza las proyecciones de crecimiento del PIB a 9,8% para 2021 y a 4,7% para 2022.
El equipo técnico del banco revisó al alza el pronóstico de inflación a 4.9% y 3.6% para finales de 2021 y 2022 respectivamente. En materia de empleo, la Junta del Banco en el día de hoy señala que se puede esperar que el desempleo siga descendiendo en los siguientes meses, dado el comportamiento que ha venido dándose en los últimos dos, que hoy, entre otras, además, se ratifica con las más recientes definiciones e información por parte del DANE de que sigue la senda de recuperación del empleo en nuestro país. Y para analizar esta decisión, aquí estábamos mirando todas estas cifras del Banco de la República. Le quiero dar la bienvenida a un experto en esta materia. Doctor Juan Pablo Espinosa, gerente de investigaciones económicas de Bancolombia. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola Víctor, un saludo para usted y para toda la audiencia. Doctor Espinosa, generalmente el Banco de la República, y era lo que nos anticipaba desde la reunión anterior, venía o generalmente hace incrementos graduales en las tasas de interés cuando las mueve o cuando las baja también. Y muy pocas veces, aunque también ha pasado, ha sucedido en el pasado, que pega brincos más fuertes, como el de hoy, 50 puntos básicos. ¿Eso quiere decir que el problema de inflación en Colombia es más preocupante de lo que se veía inicialmente? Bueno, Víctor, yo creo que esta decisión tiene dos causas, dos razones principales, una de las cuales podríamos decir que es positiva y una negativa. La positiva tiene que ver justamente con el ajuste al alza en las perspectivas de crecimiento económico que mencionaba hace un momento el gerente del Banco de la República, que está, digamos, reconociendo un momento actual muy positivo para la economía, pero que nos llamó la atención también esa visión mucho más favorable de cara al 2022. Esto lo que supone es que frente a lo que tenía el Banco de la República previsto anteriormente, y era que todavía nos faltaba un trecho largo por recorrer antes de tener, digamos, una actividad productiva mucho más cerca de lo que puede ser el potencial para nuestro país, pues esa diferencia se ha venido cerrando de una manera muy acelerada y va a continuar también de acuerdo con la visión del emisor mejorando de cara al año 2022, lo cual supone entonces que ese empujón que de golpe necesitaba el aparato productivo para seguir acelerándose, pues ya no es tan necesario dado que arrancó o que ya tiene hoy en día una velocidad importante. Y el elemento negativo es justamente el que usted menciona, que de alguna manera de la mano con ese mayor crecimiento también se ha reconocido y se ha venido materializando en estas nuevas proyecciones del Banco Central una tendencia al alza en los precios. Y hay algo que llama la atención y es 4.9% de cara al cierre del 2021 y 3.6% para finales del 2022. Entonces, lo que implícitamente nos está diciendo el Banco Central es, vemos unas presiones de corto plazo importantes para el cierre de este año, pero en buena medida también por las decisiones oportunas que se están tomando hoy, se puede aspirar a tener ya un panorama de precios mucho más favorable para el cierre del próximo año. Doctor Espinosa, ¿no cree usted que el Banco de la República de pronto se demoró un poquito en iniciar ese aumento en las tasas de interés y por eso ahora como que tiene que meterle el acelerador y pegar brincos más grandes, subiendo de 50 en 50? Y se lo pregunto porque muchos países del mundo, sus bancos centrales arrancaron subiendo las tasas de interés mucho antes que Colombia, con algunos síntomas de inflación. Y aquí venimos ya mostrando algunas señales de presiones inflacionarias, de presiones sobre el costo de vida desde el paro, ¿no? Desde mayo, desde junio. Tal vez se demoró en tomar esta decisión el banco y ahora con incrementos más agresivos, ¿vamos a sentir un golpe más fuerte los colombianos? Pues Víctor, yo creo que esa es parte de la complejidad de tomar decisiones de política económica en general en tiempo real. Tal vez pues vistas con retrovisor parece mucho más obvio el camino. Sin embargo, en esta oportunidad yo creo que dado lo que se estaba viendo hacia un mes, en donde tal vez hacía falta un poco más de información para entender mejor qué era lo que estaba pasando con la economía colombiana,
Hoy, un mes después, pues es muy claro que el crecimiento va muy bien, que el mercado laboral está avanzando, y hay que recordar que ese era uno de los grandes dolores de cabeza que había dejado la pandemia, que también tenemos una situación de inflación que hay que atender, de modo que la combinación de todo esto es hoy en día mucho más evidente. Tal vez en la reunión anterior no lo era tanto así. Y yo creo que los otros bancos centrales también de alguna manera han estado viviendo la misma situación. Esto quiere decir que realmente fue en octubre en donde países como Chile, Brasil, también Rusia, decidieron acelerar el paso en una magnitud distinta, pero también, digamos, como en una tendencia similar a la que hoy el Banco de la República está tomando para nuestro país. Bueno, algunos de esos países están subiendo inclusive de a 100 puntos básicos o 150 puntos básicos, porque es que la inflación apareció muy rápido en el mundo, regresó muy rápido después de la pandemia. Pero doctor Espinosa, dice el Banco de la República, el ministro de Hacienda y el gerente, que aún así, con este brinco fuerte de 50 puntos básicos, la tasa de interés real sigue siendo negativa y que sigue de todas formas siendo expansionista, es decir, sigue contribuyendo con la reactivación económica. ¿Por qué no nos ayuda a entender un poco eso qué significa? Bueno, Víctor, ese es un tema, digamos, técnicamente complejo, que normalmente pues es parte del día a día de los economistas, pero que tal vez a la gente del común le puede sonar un poco más difícil, pero la idea es la siguiente, y es que tengamos en el país una tasa de referencia, una tasa frente a la cual, digamos, todo el sistema financiero fija los costos a los clientes finales, una tasa que sea lo suficientemente baja como para estimular el crecimiento. Y es que cuando las tasas de interés están en niveles bajos, pues eso facilita que la gente que quiera comprar vivienda la pueda adquirir a un costo razonable, comprar vehículo, incluso también pedir créditos para financiar el consumo, o las empresas también decidiendo invertir rentablemente. Entonces, cuando tenemos una tasa de interés que, descontado el efecto inflacionario, está en un nivel, digamos, suficientemente bajo, es cuando se determina que las condiciones monetarias son expansivas. Por el contrario, cuando empieza a subir esa tasa de referencia, ya llega a un punto en donde el costo del financiamiento que tienen todos los agentes de la economía ya empieza a ser muy alto, y en ese momento es cuando la gente tal vez piensa por una segunda oportunidad y ya no ve tan fácilmente asequibles los créditos, o le resulta mucho más costoso consumir o gastar. Entonces, gradualmente lo que está haciendo el Banco de la República es que ese nivel de la tasa de referencia, que está muy bajo, dada la dinámica de la economía, lo está tratando de llevar hacia un punto en donde sea mucho más razonable, teniendo en cuenta las tendencias actuales. Entonces, Claro. ese tránsito de alguna manera, o ese camino que está siguiendo el país, pues hoy, en lugar de haber tenido un solo paso, se dio un paso mucho más largo, que equivale pues a dos Claro. de los usuales. Doctor Espinosa, esta tarde la Superintendencia Financiera certificó un aumento en la tasa de usura para el mes de noviembre, y esto se da producto seguramente de algunos incrementos que ya han tenido en las últimas horas las tasas de interés del sector bancario, esas tasas de interés que nos ofrecen a nosotros pues cuando vamos a pedir un crédito. ¿Cree usted que esa presión que se empieza a sentir ya sobre la tasa de usura es producto del primer incremento que ya tuvo esta tasa del Banco de la República hace un mes? Yo diría, Víctor, que es el resultado tanto de lo que ha ocurrido hasta ahora, como también de lo que se espera que pase a lo largo del próximo año, prácticamente, porque en su comunicación, la rueda de prensa que se llevó a cabo después de la reunión de hoy, se volvió a insistir en un punto que ya se había traído a colación en septiembre, y es: este proceso va a continuar por un tiempo prolongado. Entonces, cuando el Banco Central da ese tipo de mensajes, lo que hace el sistema financiero es anticipar que vamos a tener un panorama de aquí a futuro
más alto en materia de tasas y por lo tanto empezar, digamos, a hacer unos ajustes de tal forma que, digamos, ya las condiciones de mercado de hoy empiecen a acomodarse a ese nuevo panorama. Es decir, es tomar esa señal de que el recorrido va a continuar y tratar, digamos, de empezarlo pues a recoger en las condiciones de hoy, de modo pues que hacia futuro pues los ajustes no vayan a ser mucho más marcados. Mucho más marcados. Una última pregunta, doctor Espinosa, digamos, enlazando un poco lo que sucedió hoy en el Banco de la República con la cifra de desempleo que revelaba más temprano, por allá a las 11 de la mañana, el DANE. Cae el desempleo, pero todavía falta un poquito para volver a los niveles prepandemia. Con una economía creciendo casi al 10%, como está diciendo hoy el Banco de la República, claro que ustedes ya lo habían dicho hace bastantes semanas, ¿no? ¿Es posible que cerremos esa brecha entre la producción, es decir, el crecimiento económico y el desempleo, o todavía nos quedan muchos meses para recuperar plenamente el mercado laboral? Pues esa es una realidad que por fortuna en los últimos meses ha cambiado de manera sustancial. Yo creo que para los televidentes que le hacen seguimiento periódico a esta variable y para usted, Víctor, también seguramente será muy claro recordar que más o menos a mediados de año nosotros veíamos una economía que empezaba por allá a mostrar unas primeras signos, unos síntomas muy todavía incipientes de reactivación, pero el mercado laboral seguía muy rezagado. Hoy en día esas velocidades están mucho más acopladas, por fortuna, porque lógicamente la salud del mercado laboral es muy importante para el bienestar de la población. Es difícil y de alguna manera también el DANE lo puso de manifiesto hoy, que todos los frentes que se deterioraron con la llegada del COVID-19 estén hoy en día en una situación mejor. De hecho, pues sectores como la construcción, que son grandes empleadores de mano de obra, todavía tienen un trecho por recorrer. La población femenina, que fue en términos, digamos, demográficos, una de las grandes damnificadas, tampoco está teniendo, digamos, el nivel de recuperación en su empleabilidad que hubiéramos querido. Pero yo creo que dentro de esa realidad tan compleja que es poder, digamos, enlazar adecuadamente todos los grupos poblacionales que hacen parte de la población económicamente activa, pues el panorama es sin duda positivo. Nos hemos puesto al día de alguna manera en términos de creación de empleos, se está haciendo la tarea, pero lógicamente para poder superar esos niveles de pobreza tan significativos que se acumularon el año anterior, pues todavía hay un trecho importante por recorrer. Pues ojalá todo ese estallido económico, ese jalonazo, ese empujón que está teniendo la economía en este momento se traduzca rápidamente en más puestos de trabajo. Doctor Espinosa, muchas gracias por ayudarnos a entender estas cifras tan importantes de política monetaria y del mercado laboral que conocimos hoy cerrando esta semana. Que tenga una feliz noche, un feliz fin de semana. Como siempre, un gusto, Víctor. Muchas gracias. El doctor Juan Pablo Espinosa desde Bancolombia. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere cómo van las compras para las celebraciones de Halloween para este puente festivo. Ya hablaremos con una experta de la compañía Tiendeo. Ya volvemos. Vamos a Signo Pesos. Desde hoy y durante todo este puente festivo se celebra en Colombia el tradicional Halloween, una fiesta que se ha convertido en una fecha clave también para los comerciantes del país. Para hablar de este tema quiero saludar a la doctora Yadira Contreras, directora de operaciones de la compañía Tiendeo en Latinoamérica. Doctora Contreras, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Víctor, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí. A través de los registros que ustedes tienen en Tiendeo, donde la gente pues busca muchos productos y además compara precios, ¿qué han notado de la evolución del Halloween en Colombia? ¿Dejó de ser una fiesta exclusiva para niños y ahora vemos a los jóvenes y a los más adultos también muy compenetrados con el Halloween?
Así es, mira, esta celebración que del 31 de octubre, que se ha extendido a nivel mundial, ya únicamente no es para niños, también se involucran adultos y jóvenes, todas las edades. En las encuestas que hemos corrido, las personas no nada más dicen que van a pasar tiempo con sus hijos, también ellos tienen planes de reunirse con amigos, con compañeros de trabajo, familiares, y hay mucho entusiasmo por esta fecha. ¿Y ustedes tienen de pronto, a través de esas encuestas, medido qué porcentaje de los colombianos quieren celebrar? Tenemos el registro, el 70% de los colombianos está muy entusiasmado, pretende formar parte en estas celebraciones, e incluso un 50% está deseando disfrazarse para divertirse. Ah, claro, el típico disfraz. ¿Ustedes tienen de pronto algún tipo de registros de cuáles son los disfraces favoritos o no, los que más están consultando los colombianos? Mira, de hecho lo que notamos es un incremento importante en todo lo que es, pues todos los artículos que acompañan a los disfraces. Las personas cada vez buscan más la forma de hacerlos más realista. Entonces estamos notando un incremento en la búsqueda, en la demanda de maquillaje, con un 247% vimos que incrementó la búsqueda. Y lo que son todas las pelucas y tintes para el cabello reportó un 86% de crecimiento. En cuanto a también, que no puede faltar en estas fiestas, son toda la parte de las golosinas. Entonces vemos que hay una demanda importante en la búsqueda de galletas, con un 154%, las gomitas con 133%, chocolates 16% y bombones en un 14%. ¿Y la gente está invirtiendo más, gastando más en este Halloween frente al año pasado, cuando pues de todas formas teníamos muchas restricciones todavía por la pandemia? Hoy en día con la vacunación, ¿estamos un poco más abiertos? Sí, estamos viendo un incremento también en todo lo que es la búsqueda. En general se ve un incremento del 62% en todo lo que son los artículos relacionados con el Halloween respecto al año pasado, lo cual nos indica que pues sí, la gente está también más dispuesta a comprar más para estas fiestas, principalmente para la parte de disfraces, los dulces, claro, y productos de decoración. La decoración ha crecido mucho, pues porque el Halloween ahora también se vive en las oficinas. No se imagina usted cómo está aquí el canal Caracol en Colombia. ¿Todo eso se está vendiendo mucho más hoy en día? ¿El licor, por ejemplo, para las fiestas? Sí, todo lo que son los artículos decorativos son muy demandados, tanto para hogar, para oficinas, centros comerciales, y bueno, cada vez más como la gente también está ya empezando a regresar poco a poco a salir de casa, a empezar a moverse más, también se está aprovechando para poder decorar más. En este aspecto, lo que hemos visto es una demanda importante en el incremento o en la búsqueda de promociones para velas, calabazas, las velas en 183%, calabazas 92%, las mantas y las telarañas en un 75%. Muy interesantes esos datos. Yo quisiera hacerle una última pregunta, doctora Contreras. Venimos de un día histórico para el comercio en Colombia. Se realizó el primer día sin IVA en nuestro país de este año. ¿Ustedes notaron también una mayor actividad a través de tiendeo en la jornada anterior? Sí, comparado con el año anterior, con el primer día de sin IVA del 2020, identificamos un incremento de un 69%. También también con diferentes organismos del gobierno colombiano, estamos identificando un incremento en la facturación electrónica con un orden de los 6,9 billones, mientras que las transacciones digitales también se ubicaban alrededor de los 688.000 millones. Y definitivamente las próximas fechas esperamos que sean también fechas importantes. Noviembre es una época del año en donde los descuentos y promociones están muy a la mano, principalmente con el Black Friday también. Y la gente pues ya también se está preparando para las compras decembrinas y listos para celebrar el fin de año. Para celebrar el fin de año, aparentemente van a adelantar el pago de la prima, según lo que dijo hoy el presidente Iván Duque. Seguiremos hablando porque todavía quedan muchas jornadas de descuentos. Muchas gracias, doctora Contreras, por estar aquí con nosotros en Signo Pesos. Un placer y muchas gracias por la invitación. Eso hay que tenerlo muy en cuenta.
no solo fue ayer, todavía quedan varias jornadas de descuentos antes de culminar este año. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son las profesiones que generan más confianza entre la gente. Ya les contaremos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 700 millones de dólares y corresponde al monto de un paquete de créditos que el gobierno nacional tiene ya acordados con el Banco CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, para el próximo año. Estos recursos se usarán para impulsar la economía naranja y también para apoyar proyectos de conservación del medio ambiente. Y a esta hora le quiero dar la bienvenida a Juan Fernández, como siempre, que nos trae información muy importante sobre los negocios. Adelante, Juan, bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar del llamado negocio de las cocinas ocultas y restaurantes en la nube, que han venido creciendo de manera constante. Aquí hemos hablado del tema, pero hay que hacerle seguimiento porque se ha venido acelerando por la pandemia, pero que pues aseguran también nuevas marcas donde la comida sea impecable, esté disponible en el lugar correcto y en el momento preciso para ser entregada por plataformas de domicilio. Son esos lugares donde los restaurantes preparan sus comidas fuera de las cocinas de sus restaurantes. Eso ha traído la creación de nuevas compañías e inversiones millonarias para las establecidas por parte de fondos de inversión. Le doy un par de casos de negocios. Mire, por ejemplo, el primero, el de Foodology, que tiene 8 marcas de restaurantes, entre ellas de ensalada, de pizza, comida mexicana, que opera sin locales, solo desde sus cocinas ocultas. Y Foodology, fundada en 2018 y con sede en Bogotá, está recibiendo más de 15 millones de dólares para su operación. Esos son unos 55.000 millones de pesos de fondos extranjeros, con los que ha recaudado así más de 20 millones de dólares. Detrás de la compañía está una mujer, Daniela Izquierdo, tiene un socio hombre, Juan Guillermo Azuero, pero es interesante porque es poco común encontrar mujeres en ese llamado ecosistema emprendedor colombiano. Foodology emplea unas 20 cocinas para su operación en 6 ciudades de Colombia y en 10 de México. Puede hacer en el país unos 110.000 pedidos por mes fácilmente. Juan, pero además de estos, ¿qué otros casos se pueden destacar? Otro caso, el de Muncher, que tiene cerca de 400 cocinas en Colombia, México, Perú y Brasil. En su última ronda levantó 22 millones de dólares. El modelo es similar, tienen unas 5 marcas de restaurantes, pero también alquilan sus espacios a terceros y ofrecen que las cocinas operen regionalmente, permitiendo a las marcas pues viajar de un país a otro con menores barreras de entrada y tener datos exactos sobre preferencias de consumo, útiles y muy útiles en la toma de decisiones de los restaurantes. Ese modelo de las cocinas es una alternativa en momentos en el que el tema de los restaurantes tradicionales se hace más difícil versus al de las cocinas ocultas, que valen mucho menos. Al final, las cocinas no solo ayuda con el tema de costos, sino también con tecnología y los datos pues, que permiten identificar las preferencias de los usuarios y cruzarlas con opciones de comidas cercanas en un área geográfica determinada. Un restaurante tradicional, para darle un ejemplo, puede costar entre 200 a 1.000 millones de pesos y ahí, por supuesto, hacia arriba. Montar una cocina de estas pues puede estar entre los 30 y 80 millones de pesos. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre todo este negocio de las cocinas ocultas, restaurantes en la nube que no para de crecer. Muchas gracias, Juan. Muy interesante este tema para cerrar la semana. Lo esperamos ya la próxima semana. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La compañía consultora Ipsos realizó una encuesta en 28 países, incluido Colombia, sobre el grado de confianza que le inspiran a la gente de diferentes profesiones de la sociedad. Los que más confianza transmiten en su orden son los médicos, 64%, los científicos, 61%, los profesores, 55%, las Fuerzas Armadas, 42%, y los policías, 37%. Y de otro lado de la lista, los que menos confianza generan en la sociedad. En su orden, los políticos, 10%, los ministros de gobierno, 14%, y los ejecutivos de publicidad, con un 15%. Así terminamos por hoy, pero los esperamos ya el próximo martes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche, también un feliz puente festivo de Halloween.